Buenas tardes, vayan por favor prendiendo sus cámaras. Bueno, el tema que hoy vamos a ver va a ser hernias. Veremos las hernias. Bueno, las hernias que están diseñados para para detenerlos. Normalmente nosotros en la pared abdominal tenemos las hernias epigástricas, las hernias umbilicales, las hernias de Spiegel, las hernias incisionales, la hernia inguinal, la hernia femoral, con las características que están descritas en las diapositivas. Además de eso, hay algunas otras hernias que hemos visto que son hernias, son las hernias obturatrices que están en el piso pélvico, que aparecen otras hernias en el peritoneo, en el triángulo lumbar superior, la hernia de Grinefeld, en el triángulo lumbar inferior, la hernia de Petit, la hernia del ángulo de la pelvis y las hernias de los obturadores, que son raras, ¿no? Doctor, Esas hernias, pero que alguna vez hemos tenido que... Dime. doctor, disculpe un favor. Se está viendo borrosa su pantalla. Ahora se ve. Sí, ya está mejor, doctor. A ver si es la señal, chicos. Hernias, de acuerdo a su origen, se clasifican como congénitas, adquiridas, posicionales, traumáticas y recidivantes. Las causas más comunes de la aparición de una hernia es la obesidad, seguida por la tos crónica y las ascitis. Esta aparición de hernias se favorece por un debilitamiento localizado o generalizado del abdomen que se va a presentar durante el envejecimiento. Es por eso cuando son más viejos aparecen hernias, traumas, cirugías previas o en pacientes que presentan diferentes grados de colagenopatías. ¿Cuáles son las características anatómicas importantes de una hernia? Lo primero es, miren, aquí se ve lo que estoy apuntando, chicos. Sí, ¿Se ve? doctor. Doctor, Aquí se ve lo que llamamos orificio herniario. Esto es el agujero de la aponeurosis. Esto que se forma por fuera del intestino se denomina el saco herniario. Entonces tenemos, cuando hablamos, orificio herniario y aquí tenemos el saco herniario. Sabemos que las hernias
permiten que salgan tejidos del abdomen. El más común tejido que sale es el peritoneo, el epiplom, pero también sale el intestino delgado. Es más peligroso el intestino delgado. Cuando sale y se llena de gas el intestino delgado, ya no puede volver a entrarse. Y esto se llama hernia encarcerada, porque no se reduce. Pero no hay sufrimiento. No hay nada de sufrimiento. ¿Por qué? Porque se mete. Otra cosa muy diferente es cuando el intestino sale y se necrosa ahí porque hay compromiso de su vascularización. Esto se denomina estrangulada. Entonces, 2 diapositivas para explicar eso de lo que en tercero vieron esta. Reducible, coercible, incoercible. Irreducible, encarcelada, estrangulada. Ahora ya tienen más conocimiento para entender ese proceso. Una hernia reducible no está ni encarcelada ni está estrangulada. Una hernia no irreducible puede estar encarcelada o estrangulada. Entonces aquí vimos, cuando es muy ancho el orificio herniario, perdón, aquí ven que es más ancho, entonces entra y sale, entra y sale, entra y sale. Reducible. Irreductible cuando es delgado, pero encarcelada cuando no hay compromiso vascular ni sintomático. Y estrangulada cuando hay compromiso sintomático. Las hernias se clasifican de acuerdo a la condición desencadenante como activas y pasivas. Y hemos visto eso por esfuerzo, obesidad, partos. Pasivo, desnutrición, enfermedad de colágeno. La hernia más común en el varón, hernia inguinal. ¿Cuáles son los factores de riesgo para que aparezca hernia inguinal? Si ustedes ven, nuevamente hay nueva información para añadir a la que ya tenía. Historia familiar de hernias. Es decir, si tu papá ha tenido hernias, muy probablemente vos tengas hernias. Paciente mayor, sexo masculino, raza caucásica, tos crónica, constipación crónica, trauma a la pared, tabaquismo. Entonces, eso va a aparecer como predisponente. Y también como predisponente el que haya tenido hernia en el otro lado. Si ha tenido hernia, lo más probable es que tenga otra hernia. Las hernias inguinales son congénitas y adquiridas. Las hernias inguinales son indirectas por fuera de los vasos epigástricos y directas que son por dentro de los vasos epigástricos. Hemos visto cómo se clasificaban hernias grandes, inguinoescrotales, hernias de punta, las pequeñitas, y las funiculares. Pero hay una clasificación de Gilbert de 1989 donde clasifica en tipo 1 a la hernia inguinal con anillo interno pequeño. Tipo 2 a la hernia inguinal con anillo interno moderadamente dilatado, mayor a 4 centímetros. Tipo 3, hernia inguinal con anillo mayor a 2 traveses de dedo, más de 4 centímetros. Tipo 4, hernia inguinal con afectación del piso inguinal, la pared. Y tipo 5, hernia inguinal con abertura diverticular pequeña. Esta es una nueva clasificación que les aporto que se llama hernia de Gilbert. Tipo 6, hernia mixta en pantalón, es decir, hernia directa y hernia indirecta. Y tipo 7, hernia crural o femoral.
Clínicamente hemos visto esto con anterioridad. Incomodidad en la zona, dificultad para caminar, parestesias, anestesias. Ahora podemos ver un poco más profundo. Clínicamente hay un abultamiento en la ingle y en el escroto, o en el área abdominal que a menudo aumenta de tamaño cuando se tose y hace esfuerzo. Hay un dolor o una presión a nivel de la hernia. En algunos pacientes puede haber vómitos o un dolor agudo cuando la hernia está estrangulada. Es una emergencia médica y debe realizarse cirugía. Paciente se debe examinar de pies y de cúbito. De pies vamos a ver una protusión anormal a región inguinal o en escroto. Si no hay eso, introducimos nuestros dedos al conducto inguinal y pedimos que se haga una maniobra de Valsalva y va a salir. El diagnóstico, en la mayoría de los casos, es fácil realizar el diagnóstico de la hernia sin necesidad de estudios adicionales. Pero hay datos de que dice que no todas las hernias se diagnostican clínicamente. Si tenemos dudas en pacientes obesos, se hace ecografía de partes blandas, tomografía o resonancia magnética. La clasificación según Nyhus podemos hacerla de esta manera. La clasificación de Nyhus de hernia inguinal. Tipo 1, hernia indirecta, anillo interno normal. Típico, lactantes, niños y adultos jóvenes. Hernia indirecta, tipo 2. Hay aumento de anillo interno, pero no la lesión del piso del conducto inguinal. Tipo 3. A, hernia directa. No interesa su tamaño. Tipo 3B, hernia indirecta, que ha aumentado de tamaño lo suficiente para afectar la pared posterior del piso de la región inguinal. Y tipo 3C, hernias femorales. Tipo 4, hernias recurrentes. Entonces, esta clasificación de Nyhus es menos complicada que esta clasificación de Nyhus. Tienen que aprender de memoria. Existe diagnóstico diferenciales que hemos visto, hidroceles, varicoceles, testículo Doctor, ectópico, una pregunta, por epididimitis, favor. que ya hemos visto que a veces hasta con una iluminación. Dime. ¿Qué estructura es que lo que va a llevar o qué es lo que va a llevar al estrangulamiento de la hernia? En este caso, en la hernia inguinal. ¿Es el anillo o el volumen que sale? Cuando el anillo es corto, cuando es chico, es más probable que se estrangule. Pero entonces es una combinación del contenido con el anillo. Si el contenido es grande y el anillo es chico, lo más probable es que se estrangule. Si el anillo es grande, entonces es menos probable que se estrangule. Entonces es muy importante el anillo. ¿Ya? Gracias, doctor. Del testículo se puede ver que no es una masa herniaria. Eso es hidrocele. Las complicaciones de las hernias. Podemos tener graves complicaciones. La más temida es la estrangulación del tejido que está dentro. La estrangulación de este tejido va a necrosarlo y obviamente el paciente muere. Dentro del tratamiento y manejo de las hernias, hay un tratamiento conservador con estos cinturones, con estos bragueros, que no lo utilizamos. Nosotros utilizamos cirugía. Identificamos el saco, reducimos el contenido, ligamos la base y reparamos el defecto. ¿Por qué podemos hacer eso? Porque se puede dar con anestesia local, regional o general. Es decir, incluso poniendo anestesia local, se puede operar. Entonces al paciente no hay mucho problema de que sea muy viejito o esté muy inestable. Se puede operar con anestesia local.
Porque si se corta un viejito de 100 años su mano, le suturas con anestesia local. Entonces esto sería equivalente. El tratamiento se parte de dos principios. Puede ser cirugía laparoscópica o puede ser cirugía abierta. La cirugía abierta. Las hernias inguinales se tratan con una incisión, hemos visto en la piel y tejido celular subcutáneo. Se secciona la aponeurosis del músculo oblicuo externo y se abre la aponeurosis. Se identifica el saco herniario hasta el cuello, se reduce su contenido, se corta y se coloca encima la malla. Por encima de la malla se sutura. Y ese es el procedimiento. Hay técnicas anteriores con incisiones pequeñas, fáciles de hacer, especialmente con mallas. Pero hay otras técnicas que son con tejidos propios. 3 son las más comunes. Una estamos aumentando. La Bassini y McVeigh. La Bassini sutura el tendón conjunto a la arcada crural. Es decir, aquí vemos el tendón conjunto a la arcada crural. Técnica de Bassini. ¿Ven? Tendón conjunto a la arcada crural. Entonces, la técnica de Bassini es la disección del cordón espermático, ligadura del saco herniario y reconstrucción amplia del piso del conducto inguinal. Se realiza una reparación en 3 capas para establecer la integridad del piso inguinal y se sutura el tendón conjunto con el ligamento inguinal. Técnica de Bassini. La otra nueva se llama técnica de Schuldeis. También es con tejidos propios. Se hace una disección amplia y reconstrucción de la anatomía del conductum inguinal. El uso de punto continuo en múltiples capas da origen a la ventaja actual de distribuir los tejidos en varias capas. Se sutura el ligamento inguinal al tendón conjunto, el ligamento inguinal se sutura al músculo oblicuo interno, es decir, en varias capas continuas se va suturando la técnica de Schuldeis. Y finalmente la técnica de McVeigh, que sutura el tendón conjunto al ligamento de Cooper. Aparte de solucionar las hernias inguinales, tiene la capacidad de solucionar las hernias femorales. Entonces es muy importante ver esta que nos permite solucionar las hernias femorales. Pero estas 3 técnicas, McVeigh, Bassini y Schuldeis, son con tejidos propios, muy pocos utilizados. Actualmente la técnica más utilizada es la reparación sin tensión de Lichtenstein. No incluye la división sistemática de la fascia transversales. No se reconstruirá el anillo inguinal interno utilizando las estructuras del conducto. Y sí se reforzará el piso interno mediante la aplicación de una malla. Entonces lo que hacemos es pasar por el medio del cordón espermático y por debajo ponemos la malla de polipropileno. Entonces, esto reparamos sin tensión. No necesitamos jalar ningún tejido ni formar nuevas capas. Complicaciones postquirúrgicas. Primero puede haber una lesión del cordón inguinal o testículos. Puede haber una infección de la herida. Puede haber seromas, es decir, así, crecimiento, seromas. Osteitis púbica por el punto que ponemos. O hay algunas complicaciones de malla, por ejemplo, la malla se enrolla, disminuye su tamaño, o a veces inclusive forma fístula entre la malla y el intestino. La recurrencia. Con el uso de las mallas es más o menos 1%. A 10% en las manos no tan expertas.
La recurrencia se presenta en los primeros 2 a 3 años. Otra complicación crónica es el dolor inguinal crónico. Normalmente se considera porque en el tejido cicatrizal que se creó se ha atrapado un nervio. Hay una incidencia del 25%. Entonces tenemos que tener cuidado. Muy parecido en localización a la hernia inguinal se encuentra la hernia femoral. Si nosotros recordamos, por debajo del ligamento inguinal tenemos el conducto femoral. Hacia arriba está el ligamento inguinal. Hacia la parte medial está el músculo abductor, lateral músculo sartorio, hacia abajo el piso del psoas ilíaco, pero si nosotros nos acercamos más a la región, vamos a ver que la cara anterior está la arcada crural. Borde posterior, la cintilla iliopectina. Borde postero interno se encuentra el ligamento de Cooper, la eminencia pectínea. En el ángulo interno está el ligamento de Jean-Bernard. Por este anillo crural atraviesa la arteria femoral, fuera, por dentro la vena femoral. La incidencia es más frecuente en las mujeres que en los varones. Tiene una clasificación de hernias prevasculares, crural prevascular, crural retrovascular, crural de la Guier, crural de Cloquet y hernia crural externa. Clínicamente da las mismas sintomatologías que una hernia inguinal y el examen físico es de la misma manera. No se tiene que realizar ningún tipo de normalmente de diferencia en diagnóstico entre la hernia crural y femoral porque casi son la misma. Entonces se tiene que hacer una ecografía de partes blandas, TAC de abdomen o si fuera necesario resonancia magnética nuclear. No sé si tienen alguna duda, pregunta, chicos. ¿Alguna duda, pregunta, jóvenes? ¿O todo está claro? Por ahora no, doctor. No te escuché un poquito más fuerte, por favor. Ahora está mejor. Sí, ahora te escucho. ¿Una qué? ¿Hola? 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 Hola, doctor. ¿Y qué pasó con su compañera? No sé. ¿Se desconectó? Tal vez se le ha caído la señal. Bueno, vamos a esperarle un ratito. El siguiente tema es trauma abdominal. Gente, muito obrigada. ¿No volvió todavía su compañero? Sí, Está con un punto nada más.
Bueno, creo que se le desconectó, ¿no? Bueno, vamos a continuar con lo que es trauma abdominal. Daniela solita. Entonces, el trauma abdominal es un proceso, es una patología bastante común, que el 50% de esto es por accidentes motorizados. El otro 50% corresponden a caídas, heridas por arma blanca, arma de fuego, quemaduras, envenenamiento, ahogamiento. Normalmente cuando hay una desaceleración brusca, normalmente el tórax y el abdomen son los que reciben un impacto. Puede ser un trauma abierto o también puede ser un trauma cerrado. Las desaceleraciones bruscas en automóvil casi son muy parecidas a las caídas de altura. El arma blanca, ustedes saben que es de fácil acceso y entonces provoca graves lesiones, tanto al exterior de la pared abdominal como a las vísceras abdominales. Las lesiones cerradas pueden causar shock por la pérdida abundante de sangre, estiramiento de las vísceras, desgarramiento y deformación. Las lesiones penetrantes pueden destruir las estructuras de los órganos. El trauma abdominal cerrado en automóviles puede ser causado por el cinturón de seguridad. Entonces, una víscera interna puede ser destruida por la desaceleración brusca sobre un cinturón de seguridad. El trauma abdominal abierto es mucho más sencillo su diagnóstico porque se ve la lesión directamente, pero eso no quiere decir que sea fácil solucionarlo. Los traumas abiertos normalmente destruyen gran número de segmentos de vísceras huecas. Cuando nosotros accedemos al paciente con trauma abdominal, debemos preguntarnos el tipo del accidente, cómo ha sido, características, si ha sido un choque, si ha habido vuelque, aplastamiento, si el auto está destrozado, en qué lado fue el impacto, qué velocidad iba, si estaba con cinturón de seguridad, si tenía casco, estaba en el medio, atrás, adelante. Toda esa información es importante en la anamnesis. La edad del paciente, sabemos que las edades extremas, muy joven o muy mayor, tienen una reserva fisiológica escasa, dándonos poco tiempo para llegar a una homeostasis y recuperación del paciente. Lugar donde se ha hecho el trauma, en abdomen, epigastrio, hipogastrio, si hay heridas externas, con qué signos vitales se los recibe al paciente y sobre todo qué antecedentes patológicos tiene el paciente. Lo primero que hacemos es evaluar al examen físico, vemos la inspección, vemos las características del abdomen, deformidades, masas, hematomas, equimosis, heridas y cicatrices. Podemos tener sangrados retroperitoneales, podemos tener hematomas periumbilicales que nos hablan de lesiones profundas. Segundo, auscultamos. Antes de la palpación se hace la auscultación en el abdomen. Vemos la frecuencia de los ruidos hidroaéreos, característica de los ruidos hidroaéreos. Si hay algún ruido ausente y si existe alguna otra alteración. Si hay dolor durante la auscultación. Recién hacemos la percusión para ver la indemnidad primero de las masas de la excursión diafragmática. Se marca cuánto excursiona el diafragma. Segundo, se percibe la matidez en las zonas del hígado y del vaso. Y después se continúa con la percusión en toda la cavidad abdominal, buscando alguna alteración de la sonoridad. El
la palpación del abdomen, siempre empezando en el sitio más alejado del dolor. Si te dice que te duele la fosa ilíaca izquierda, derecha, vos inicias en la fosa ilíaca derecha y vas palpando. Palpación unimanual, bimanual. Después no se debe sacar las heridas penetrantes. Si existe un arma blanca, si existe introducción de unos fierros, no se los saca, se los deja en la zona. Se tiene que hacer eso mediante un procedimiento quirúrgico para controlar la hemorragia y los daños internos. Entonces se mantiene inmóvil al paciente y con los objetos penetrantes ahí. Se continúa con la estabilidad pélvica. Vemos si la pelvis está indemne. Comprimimos las crestas ilíacas o la sínfisis del pubis. Y completamos con una evaluación del periné en la mujer y en el varón. Hacemos un examen rectal para ver si necesita algún tipo de procedimiento. Se debe analizar si hay necesidad de colocar sonda nasogástrica, si hay necesidad de colocar cateterismo vesical, tomar una muestra de sangre, tomar una muestra de orina, hacer estudios radiológicos. En trauma abdominal normalmente cerrado hacemos una radiografía de tórax y hacemos una radiografía de abdomen, pero que se vean en cualquiera de los dos la cúpula diafragmática. Hay un examen que se ha aumentado para nosotros en emergencia que es el ECOFAST, ecografía rápida, para ver lesiones principalmente de órganos parenquimatosos cuando hay hemorragias subcapsulares en la esplénica, ver el hígado, las características del hígado. Si el paciente no presenta ningún tipo de lesión y sospechamos una lesión renal por la zona de trauma, podemos pedir estudios radiológicos con contraste que se llama cistografía. Damos medio de contraste endovenoso y vemos lo que se marca los riñones, los cálices renales, la pelvis y el uréter, la vejiga y la uretra. Entonces todo eso podemos ver. Antiguamente, ya muy poco hacemos lavado peritoneal diagnóstico. Consiste en introducir líquido dentro de la cavidad peritoneal, hacer un movimiento y aspirarlo. Tenía indicaciones como cambios del estado de conciencia del paciente, cambios de la sensibilidad abdominal, lesión de estructuras adyacentes. En el examen físico es dudoso. Anticipación de pérdida prolongada de contacto de pacientes. Digamos, tengo que mandarlo de un pueblo a una ciudad más grande. Y hay contraindicaciones. Cuando son absolutas, cuando hay indicación clara de operarlo. Cuando tiene historia de múltiples cirugías abdominales. Relativas son obesidad extrema, embarazo, cirrosis y coagulopatía. ¿Cómo se interpreta lo que aspiramos del contenido abdominal? Si aspiramos, se considera positivo cuando hay sangre libre o líquido sanguinolento. Intermedio cuando el líquido es rosado. Negativo cuando el líquido es claro. Podemos aspirar este contenido y mandar análisis. Y vamos a ver que puede tener leucocitos, eritrocitos, puede haber presencia de bacterias, amilasa o bilis en el líquido. Entonces, en todos esos casos, es positivo el aspirado y hay que hacer una laparotomía. ¿Por qué ya no se hace mucho lavado peritoneal diagnóstico? Es porque han mejorado nuestros procedimientos diagnósticos. Además, tenemos la tomografía axial computarizada que nos permite ver de forma adecuada la cavidad peritoneal con más detalle. Y al final tenemos la laparoscopía diagnóstica, que no solamente nos sirve para el diagnóstico, sino que ya podemos hacer el procedimiento quirúrgico con la laparoscopía diagnóstica. El trauma abdominal cerrado por desaceleración, caída, peleas
u ondas expansivas u otras, va a ocasionar compresión y aplastamiento de órganos sólidos, desgarramiento. Los órganos frecuentemente lesionados en un trauma abdominal cerrado, primero es el vaso, después el hígado, riñones, hematomas retroperitoneales, intestino delgado y páncreas. Más o menos en ese orden son de frecuencia. Hay que ver cuándo está indicada la laparotomía, es decir, operar inmediatamente. Cuando hay datos de peritonitis, cuando el lavado peritoneal o la ecografía sale positivo, cuando la hipotensión es recurrente o la laparoscopía diagnóstica es positiva. Podemos hacer indicación de laparotomía urgente mediante estudios radiológicos cuando hay aire libre en el diafragma, por debajo del diafragma, signo de llover. Cuando la tomografía se evidencia ruptura de órganos. En el trauma abdominal cerrado, en tercer lugar, está el hematoma retroperitoneal, secundario por fractura pélvica en el 60%. A veces no existe una fuente clara de la hemorragia y se caracteriza por un dolor abdominal y dorsalgia severa, con hilo paralítico. Obviamente la mejor forma de diagnosticar la tomografía, pero puede sospecharse mediante radiografía y ecografía. Hay áreas donde hay hemorragia retroperitoneal. En el área 1, si el hematoma está en esta parte, cerca del duodeno, de los grandes vasos, se hace una exploración buscando el origen del hematoma. Si es en el área 2, en el riñón y el pedículo vascular, se puede analizar la exploración. Si es en el área 3, acá abajo en la pelvis, no se debe explorar. Y sí se debe explorar en el ilio y retrohepático. Entonces, esta área no se explora y estas áreas sí se debe explorar para ver el origen del sangrado retroperitoneal. También existe datos que nos van a orientar a no operar. Primero, la estabilidad hemodinámica del paciente. Es decir, está estable. No lo operemos, tranquilo, esperemos. El paciente está consciente, libre de dolor y hay libre de dolor y no hay irritación peritoneal. Esperemos, no lo operemos. No existe otras lesiones asociadas. Paciente es joven, no hay coagulopatía. La tomografía revela una lesión parenquimatosa menor y hemoperitoneo escaso. En esos casos no es necesario operarlo. En el trauma de abdominal abierto puede ser ocasionado ya sea por un arma punzocortante o arma de fuego. Hay armas de fuego de baja velocidad, las pistolas, y de alta velocidad, los fusiles. Estas armas de fuego pueden causar estrellamientos o cavitaciones, lesiones anatómicas severas por el paso del proyectil. Cuando usamos un arma, normalmente, cuando es arma blanca, el hígado es el más afectado. Arma de fuego, el intestino delgado. Le sigue intestino delgado, colon, diafragma, hígado, colon y finalmente vascular. Es decir, por arma de fuego más escaso, en tercer lugar, el hígado. Hay que ver que la pared abdominal es una estructura bastante resistente porque tiene tejido celular subcutáneo y doble aponeurosis. En el 25-35%, las heridas no logran penetrar a peritoneo. Si el paciente tiene una herida cercana a las costillas, no se debe hacer una exploración porque hay una arteria por debajo de la costilla que puede empezar a sangrar. Sí se hace una exploración si el paciente no tiene signos de peritonitis. Obviamente hay dificultad en la exploración de la herida local por la obesidad, falta de cooperación del paciente o incluso el sangrado.
En trauma abdominal abierto es más sencilla la indicación diagnóstica cuando hay una hipotensión evidente, cuando hay peritonitis, cuando hay aire extraluminal, cuando hay heridas en el diafragma, perforación que vaya al peritoneo, evidencia de lesión páncreas, tubo digestivo, etc. En el trauma abdominal abierto lo que hacemos es una laparotomía exploradora, es decir, hacemos un corte y vemos qué tipos de lesiones existen. Entonces podemos tomar un flujograma. Aquí tenemos un trauma abdominal penetrante por arma punzante y arma de fuego. Si es arma de fuego y hay una evisceración, laparotomía. Si es arma de fuego, penetra el peritoneo, tomografía. Digo, laparotomía. Si es por arma de fuego y la herida es superficial, solo observamos. Si es arma de fuego y no sabemos, podemos hacer lavado peritoneal diagnóstico o laparoscopía diagnóstica. Si es negativo, observamos. Si es positivo, laparotomía. Lo mismo en herida punzante. Si hay evisceración, inestabilidad hemodinámica, operamos. Si exploramos la herida y la aponeurosis está intacta, observamos control domiciliario. Si la aponeurosis está lesionada, lavado peritoneal diagnóstico. Si es negativo, observamos y alta. Si es positivo, laparotomía. Entonces, es muy sencillo actuar en un trauma abdominal, sea penetrante o sea no penetrante. Vamos a ver algunas lesiones. Por ejemplo, lesión del diafragma. Cualquier lesión penetrante por debajo del pezón tiene 30% de estar asociada a una lesión del diafragma. Los síntomas van a presentar inestabilidad hemodinámica y pulmonar, hernia con contenido visceral en tórax. Quiere decir, cuando auscultes tórax vas a escuchar ruidos hidroaéreos. Tratamiento quirúrgico. Hacemos en dos planos, puntos separados en U y puntos continuos. Si podemos, reforzamos con una malla. ¿Alguna duda, pregunta, jóvenes? Ratito voy a ver. Bueno, hay un problemita, pero vamos a continuar con la parte académica. Estoy compartiendo el PowerPoint, ¿se ve? Sí, todo. Sí, gracias, gracias. El trauma hepático. El trauma hepático normalmente aparece cuando hay un golpe o trauma en la parte inferior del tórax o en el abdomen alto. Entonces, el hígado es una estructura parenquimatosa fija en la pared. Es importante hacer un diagnóstico temprano de la lesión de trauma, porque de esa manera lo reanimamos más rápido y hacemos un tratamiento más específico. La mortalidad del trauma hepático aumenta cuando hay lesiones asociadas, cuando existe alguna patología concomitante, y va a depender también de la lesión, de la magnitud del trauma hacia el hígado. Las lesiones de hígado normalmente van de un hematoma, laceración, que es el tipo 1,
En el tipo 2 hay una lesión subcapsular del 10 al 50%. En el tipo 3 hay una lesión mayor al 50%. En el tipo 4 hay una ruptura del hematoma parenquimatoso. En el tipo 5 hay una disrupción parenquimatosa. Y en el tipo 6 hay una abulsión hepática, es decir, se ha arrancado el hígado de la posición normal. En el manejo del hígado no operatorio, existe complicaciones, es decir, si tú crees que el sangrado no es masivo y puede mantenerse expectativa del paciente en observación, en el 3.3% tienen sangrados. Pueden tener bilomas, es decir, bilis en el 3%, abscesos 0.7% y lesiones entéricas 0.3%. Cuando decidimos operar el hígado, debemos saber que el hígado sangra bastante. Y lo que hacemos es compresión manual en paquete del hígado. Hacemos una compresión manual. O podemos hacer la maniobra de Pringle, que consiste en clipar el hilo hepático con una pinza. Podemos hacer esta maniobra de Pringle con la mano o podemos hacerlo con la pinza, depende de nuestros días. Localizamos la herida y podemos colocar un epiplón en la herida. Podemos colocar epiplón dentro de la herida. Y se coloca drenajes y con eso un poco mejora el estado del paciente. En último caso, miren aquí, colocamos malla. En último caso, podemos pensar en la hepatectomía. Normalmente lo primero hacemos empaquetamiento. ¿Qué consiste el empaquetamiento? Miren, ponemos un montón de gas apósitos sobre el hígado, lo comprimimos y lo dejamos en 12 y 24 horas. Y esperamos a que de esta manera controle la hemorragia hepática. Y después recién operamos. Dentro del trauma abdominal hepático, existen diferentes manejos, pero van a variar de acuerdo a la gravedad. Es decir, de acuerdo a qué patología tenemos. ¿Qué tipo de trauma? ¿Es un trauma grave? ¿Es un trauma superficial? ¿Es un trauma profundo? Aquí tenemos, bueno, les voy a compartir otro video. Este es un trauma abdominal penetrante. Es un trauma por arma penetrante. ¿Están viendo el video? Sí, doctor. Entonces, ahí. Gracias. Sí, doctor. Entonces, la mayoría de los tratamientos son laparoscópicos. Si la herida no es muy grande. Entonces, se ve sangre libre dentro de la cavidad. Lo importante es hacer un abordaje temprano para evitar el sangrado, reponer la sangre y evitar el shock en el paciente. Después es fácil solucionar las lesiones en las estructuras. Con los avances tecnológicos que tenemos, es importante localizar la lesión, frenar el sangrado, estabilizar al paciente y después lo operamos. Entonces, hace una revisión de ver qué órganos están lesionados, de dónde está sangrando. Entonces, ahí se busca y se tiene gran cantidad de sangre. La sangre coagula y sacas los coágulos. Está saliendo. No es tan fácil a veces sacar el coágulo por el troca. Entonces, miren, esta sangre no es líquida, ya está coagulada, entonces se saca en bolsas. ¿Por qué no va a salir por el aspirador? Lo tapa rapidito el aspirador. Y se ve qué tipo de lesión es. ¿Ven? Es una lesión capsular en el hígado. Ahí está el arma.
el orificio y se ve la lesión del hígado. Es una lesión capsular. Entonces ahí se lava. Como les he dicho, depende de la extensión de la lesión. No es una extensión muy grande. Pero sí el tiempo que ha tardado en llegar al hospital a pedir ayuda va sangrando dentro de la cavidad y se organizan estos coágulos. Lo que se hace con la lesión, electrocoagulamos. Si son pequeñas lesiones, se puede electrocoagular. Es decir, ni siquiera necesitamos ese punto. Con el hook se coagula. Se ve que de la pared está sangrando por donde ha entrado seguramente el arma blanca. También se puede reparar eso. Y seguimos buscando si existe alguna otra estructura lesionada. ¿Alguna duda, pregunta, jóvenes? En relación a trauma. Bueno, no siempre se puede hacer abordaje laparoscópico, ¿no? En algunas ocasiones se tiene que hacer el abordaje con la parotomía. Se tiene que cortar. En esos casos, se abre, ¿no?, al paciente y se soluciona de la misma manera, haciendo un punto de sutura o electrofulgurando. Continuamos. Otra estructura lesionada es el vaso. Es el más frecuentemente lesionado con trauma cerrado. Estos dan síntomas y signos de hemorragia e irritación peritoneal. Entonces, nosotros vamos a pedir una ecografía y ahí vamos a ver la sangre. Una vez que hemos diagnosticado, tenemos que entrar a la cavidad para repararlo. Pero esta reparación va a depender del grado de lesión del vaso. El grado 1 hay un hematoma subcapsular pequeño, no expansivo. Es una laceración no sangrante. En el grado 2 hay un hematoma grande, pero no es expansivo, del 10 al 15% del vaso. En el grado 3, el hematoma es subcapsular. Hay una laceración profunda parenquimatosa. En el grado 4 es una lesión grave, un hematoma intraparenquimatoso con compromiso de arterias. En el grado 5 es una lesión grave, severa del vaso, con una destrucción casi total, con una desmaceración del parénquima. Hay una casi obstrucción del vaso con destrucción y laceración del hilio. Entonces, el trauma esplénico primero se diagnostica por la sospecha. Puede haber dolor, equimosis superficial. Puede haber signos de irritación o shock por el hematoma y la hemorragia. Se pide una ecografía y un TAC. Antes se hacía lavado peritoneal diagnóstico. Actualmente, nosotros pedimos TAC y ecografía. Debemos valorar si necesitamos operar inmediatamente. Si necesitamos operar, ver si hacemos una reparación de acuerdo al estadio, hacer una esplenectomía parcial o hacer una esplenectomía total. Obviamente la esplenectomía total da más garantía para que no haya inestabilidad del paciente, que no haya lesiones vasculares, etc. Pero se necesita algunos reparos postoperatorios cuando se hace una esplenectomía, que es la
puesta de vacunas, especialmente la vacuna antineumocócica. Un segundito, estoy viendo si hay un video de esto. Estoy compartiendo el PowerPoint, ¿están viendo? Sí, doctor. Continuación, trauma pancreático duodenal. Entonces, el trauma pancreático duodenal, ubicación retroperitoneal y las interrelaciones, se considera en forma conjunta la lesión pancreática y duodenal. Quiere decir que la lesión de estos órganos es escasa, pero la morbimortalidad es alta. En trauma penetrante, estos órganos se asocian a lesiones vasculares en un 75%. El método diagnóstico normalmente es por la amilasemia, lavado peritoneal diagnóstico, rayos X de abdomen, tórax y principalmente ecografía y TAC. Ecografía y TAC. Depende el tipo de lesión nuevamente. Tipo 1 hay una contusión y laceración, sin lesión del conducto pancreático. Se hace hemostasia y drenaje externo. Tipo 2, la lesión de la región distal del parénquima con lesión del canal pancreático. Es una pancreatectomía distal. Tipo 3, lesión de la región proximal del parénquima con probable lesión del canal pancreático. Pancreatectomía distal más una pancreatoyeyuno anastomosis en Yederux. Lesión combinada de páncreas y duodeno. Es una pancreatoyeyuno anastomosis. A ver si tenemos algún video de páncreas. Bueno, los videos un poquito están fallando, pero continuamos. Trauma gástrico. Depende del trayecto. Están viendo el PowerPoint, ¿verdad? Sí. Trauma gástrico depende del trayecto. ¿Dónde ha sido la herida? Normalmente si es en epigastrio, probablemente haya lesionado el estómago. Aspiración de sonda en la sonda nasogástrica de sangre. Y a veces es muy fácil identificar porque vemos cómo está lesionado. El tratamiento es laparotomía, sutura en 2 planos. Las complicaciones pueden ser hemorragias, fuga de contenido gástrico, abscesos subhepáticos, etc.
trauma gástrico o la lesión gástrica a veces se nos complica cuando va a la transcavidad de los epiplones, es decir, no está en la cara anterior, sino también está en la cara posterior. Y ahí tenemos que hacer lo mismo que para entrar al páncreas, abrir la transcavidad de los epiplones. Aquí está abierto, ¿ven? El epiplón mayor que estaba unido al estómago se ha cortado y aquí vemos la cara posterior del estómago. Trauma de intestino delgado, ya sea en yeyuno o ileum. Son más frecuentes duodeno-yeyunales y la parte terminal del ileum. Hay que hacer una evaluación con minuciosidad para saber que se ha lesionado. Es más frecuente armas de fuego que punzocortantes. Se debe hacer cuando entramos a la cirugía una revisión en toda la circunferencia. El tratamiento es una sutura en un solo plano o en dos planos, dependiendo. Si es por arma de fuego, es mejor debridar. Si hay necrosis, se hace una resección del segmento comprometido. En los postoperatorios se mantiene sonda nasogástrica y NPO. Si existe una lesión con un desgarro, se hace una resección de ese segmento y una anastomosis terminal entre la parte del intestino comprometido. Trauma del colon y recto. La destrucción de la pared del colon da una contaminación grave. Es un problema. Hay que hacer una sospecha de acuerdo a los hallazgos y la localización del trauma. En el tacto rectal podemos ver en la rectosigmoidoscopía o el rayos X. En este caso, hay que tomar en cuenta el tiempo transcurrido. Tiene que ser muy mínimo, porque lo que tiene el intestino grueso es heces. Depende del grado de lesión. Si es grado 1, la lesión es aislada. Hay una mínima contaminación. En el grado 2, son múltiples perforaciones, una contaminación moderada. Y en el grado 3, una pérdida severa del tejido con una gran contaminación peritoneal. Si es en el colon derecho, se sutura en dos planos, se exterioriza 10 a 14 días, hemicolectomía, secostomía o hilostomía. Si es en el colon izquierdo, reparación primaria o colostomía proximal. Se hace una cirugía de Halma. Si es en el recto, si es una lesión pequeña, suturamos. Si es una lesión grande, colostomía proximal. Trauma renal, más frecuente por armas de fuego o armas blancas. Las no penetrantes están accidentes de tránsito y menos a menudo caídas o agresiones. En trauma renal hay que tener un alto grado de sospecha para saber que está lesionado. Normalmente el paciente tiene hematuria, equimosis y fracturas costales, masa palpable o una lesión de shock. Los diferentes grados, grado 1, capsular, grado 2, de extensión, grado 3, parenquimatoso, grado 4 y 5, destrucción del ilio. Y hay una pérdida. Entonces, cuando es grado 1, no requiere un tratamiento directo. Es una contusión renal, hay que observarlo. En el grado 2 ya hay una lesión. Hay que pensar si vamos a hacer una nefrectomía parcial o vamos a reparar. A veces es una lesión. Grado 3 es un trauma penetrante severo, necesita nefrectomía. ¿Cómo hacemos el tratamiento? Hospitalizamos, reposo, hidratación, antibióticos, control de hematocrito, signos vitales, diuresis. En el 2.6% de los casos se necesita un abordaje quirúrgico. El 77% son causadas por heridas por arma de fuego y 45% por heridas de arma blanca. Las lesiones vasculares, a veces hay que hacer un abordaje inmediato y repararlos, aún con prótesis, si ustedes observan. A veces no alcanza el tejido vascular y hay que llamar. Y hay que poner una prótesis con ayuda del cirujano cardiovascular, ¿no? Y
tema bastante general es el trauma abdominal, es decir, toca varios puntos de otras patologías, es decir, como un vistazo general al tratamiento de todos los diferentes órganos dentro del abdomen, pero hemos tratado de hacer un pequeño resumen de cómo se abordan cada uno de los órganos, ¿no? Obviamente, durante nuestro estudio vemos cada uno de los diferentes órganos, el estómago, vesícula, y en otras materias como nefrología vemos con más detalle lo que es la parte renal y urinaria. En relación a los alcances académicos del día de hoy, esos eran. Sí, nos hemos apurado un poquito porque ya tenemos nuestro primer parcial de aquí a 2 semanas, entonces nos faltaría nomás ya el trauma, bueno, abdomen agudo, y con eso tuviéramos la materia para el primer parcial. Vamos a tratar de distribuir más. Siempre al principio hay que apurarse un poquito porque nos tardamos en empezar, pero ya después vamos a organizarlo para que nos dé el tiempo para alcanzar. En relación a la próxima clase, por favor, vayan consiguiendo sus cámaras para que puedan habilitar las cámaras. ¿Ya, chicos? Próxima clase, todos los que estén sin cámaras van a ir a la sala de espera. Póngame su asistencia, por favor, en la sala, en el chat, y eso sería todo por el día de hoy. Que les vaya muy bien, jóvenes. Nos vemos la próxima semana. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Hasta luego. Hasta luego.